criterios, ¿no?, que llevan a que un contrato de trabajo sea terminado, ¿sí? El día de hoy veremos también un procedimiento de despido. ¿Cómo es el procedimiento de despido? Un ejemplo para que se pueda entender. Bienvenidos a todos los que ya están conectados y a los que se están conectando. Vamos a avanzar. El objetivo de la sesión, al final de la sesión, ustedes, los estudiantes, identifican los conceptos esenciales de la desvinculación laboral en el Perú, ¿correcto? Vamos a ver la definición, las causales, la extinción, el procedimiento de desvinculación, aspectos económicos, recomendaciones para una correcta desvinculación, ¿sí? Y iniciamos, ¿no? Iniciamos con la pregunta introductoria el día de hoy, ¿sí? ¿Qué entienden por desvinculación laboral? Van a utilizar el chat, por favor, para que puedan responder a estas preguntas. ¿Qué entienden por desvinculación laboral? Vamos a ver si es que el chat está habilitado. Ok, entonces, por favor, en el chat, si es que van comentando acerca de qué entienden por desvinculación laboral, cuáles son las causas que ustedes consideran que son, digamos, criterios para que se dé una desvinculación laboral. Ya estamos en nuestra quinta sesión, ¿sí? En la próxima clase veremos la clase de T-Registro y PLAME, ¿sí? También AFPNet, ¿correcto? Es importante hacer un correcto y debido despido. Por ejemplo, ¿no? Si la causal de un contrato de trabajo es una causal, por ejemplo, de falta grave del trabajador, las empresas no pueden cerrarle la puerta al trabajador y decirle ya no vas a ingresar, estás despedido. Para ello se debe aplicar un debido proceso, ¿sí? Un debido proceso que lo vamos a ver en breve en la clase del día de hoy. Adicionalmente, ¿no?, a las causas por falta grave, también hay otras causales que vamos a ver, ¿sí? Causales de extinción de un contrato de trabajo. Vamos a leer el chat. Si hay comentarios, por favor, para darle lectura. ¿Qué entienden por desvinculación laboral? Todos los comentarios aportan a la clase, ayudan a que sea más dinámica y que se entienda mejor, ¿sí? También les voy a hacer llegar un modelo de carta de preaviso de despido y de carta de despido. Más adelante, en unos minutos. Vamos a avanzar entonces. La desvinculación laboral, ¿no?, es poner término a la vigencia del contrato y que se hace por distintas causas, entre ellas, por ejemplo, el fallecimiento del trabajador, ¿no?, o el cierre de la empresa. Una falta grave también, ¿no?, que esté estipulada en el decreto legislativo número 728 también, ¿sí? Los contratos de trabajo, ¿no?, se extinguen, ¿sí? Se extinguen y pueden darse por terminados, ¿correcto? A ver, vamos a dar 30 segundos para respuestas, para iniciar. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando a esta hora. Estamos en la quinta sesión. Vamos a ver el tema de desvinculación laboral. ¿Cómo hacer un correcto proceso de desvinculación laboral? ¿Sí? Por ejemplo, una extinción del contrato puede darse por el fallecimiento del trabajador, ¿no? Una renuncia o retiro voluntario si es que renuncia el trabajador, ¿sí? Cuando se termine el plazo del contrato también. Si es un contrato a plazo fijo, sujeto a modalidad y se termina el servicio para el que fue contratado el trabajador, también extingue el vínculo laboral por mutuo disenso, que es el acuerdo entre el empleador y el trabajador, ¿correcto? La invalidez absoluta, permanente. De pronto hubo un accidente y el trabajador quedó con invalidez, ¿no? Jubilación también, ¿no? El despido, y ojo aquí con este tema, el despido, un tema bastante delicado y que tiene que ser aplicado con el debido proceso, ¿sí?, con lo que indica la norma. Si es que hubiese también una sentencia judicial ejecutoria, ¿no? Y que esté, pues, ya debidamente
¿no? Digamos que el Poder Judicial ya ha emitido, ¿no?, una sentencia, ¿sí? Entonces ya en ese caso también hay una extinción. Vamos a ver también que hay causas como las faltas graves, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las faltas graves dentro de un centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un robo, ¿sí? Incumplimiento de las obligaciones de trabajo, ¿sí? ¿Correcto? Si es que, por ejemplo, el trabajador entrega información confidencial a otras empresas de la competencia, también es una falta grave. El tema de estar ebrio dentro del centro de trabajo también, actos de violencia, indisciplina, pleitos, golpes de pronto, ¿sí? Daños a las instalaciones de la empresa, el abandono de trabajo, si es que tiene inasistencias por más de 3 días consecutivos, ¿correcto? Y entre otros, ¿sí? Son causales más recurrentes para que se termine un contrato de trabajo o el vínculo laboral, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos viendo el tema de desvinculación laboral. Vamos a avanzar. Si todo está claro, por favor, una manito, un like. Si va quedando claro el concepto de desvinculación laboral, ¿sí? Proceso por el cual se procede a finalizar el vínculo laboral o el contrato de trabajo conforme a la normativa aplicable. Comprende la formalización de la extinción del vínculo, ¿sí? La extinción tiene que darse únicamente por los criterios establecidos en la norma laboral, ¿sí? Tiene que ajustarse, tiene que ser enmarcado dentro de la norma laboral, ¿correcto? Por ejemplo, si un trabajador faltó 2 días seguidos a su centro de trabajo, ¿es motivo para que sea despedido? No, no es motivo, porque no lo indica la norma laboral. La norma indica más de 3 días, ¿correcto? Si un trabajador no está teniendo, por ejemplo, un buen desempeño, no está rindiendo en su trabajo, y la empresa un día decide despedirlo, ¿no? Lo llama, lo cita a gerencia y ahí le indican que el día de mañana ya no puede asistir porque está despedido, porque tiene bajo rendimiento. No es correcto, porque la norma también te indica los pasos, el proceso, ¿no? En esos casos, cuando es por incapacidad con respecto a sus funciones, a sus tareas, ¿no?, a su desempeño, a su rendimiento, tiene la empresa que darle un plazo apropiado de 30 días para que pueda corregir este desempeño. Si no lo corrige en ese plazo y que está todo debidamente y objetivamente sustentado, entonces recién se puede proceder a iniciar un proceso de despido imputándole esa causa de falta grave, ¿sí? Entonces, recuerde usted que para hacer una desvinculación, para poner fin a un contrato laboral, siempre tiene que ser ajustado a lo que dice la norma, ¿sí? No, el empleador, la empresa no puede inventarse causales, ¿sí? No puede actuar con criterio propio cuando hay una norma que rige y te da los pasos y todos los criterios necesarios, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. Hasta aquí, por favor, si el concepto de desvinculación laboral está claro, una manito, un like para poder avanzar. Si todo está claro, ok, nos dice Stephanie, y Anela, Marilú también, Gabriela Arévalo también, los like. Muchas gracias a todos los que están atentos, ¿sí? Muchas gracias a todos los que están conectados, ¿sí? A ver, levanten la manito ahí donde están. Levanten su manito para una manito ahí para saber que han entendido el concepto de vinculación laboral, ¿ok? Están levantando todos. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Gracias a todos los que han levantado la manito indicando que sí, han entendido el concepto de desvinculación laboral. Recuerda usted que puede ser por distintas causales que en breve vamos a ver con mayor detalle también, pero en los casos donde se tenga que hacer un despido, por ejemplo, o imputar, acusar de pronto al trabajador de una falta grave, lo que se tiene que hacer es un proceso de despido, ¿sí? Un proceso. Primero hay que iniciar, pues, el proceso de enviarle una carta de imputación de la falta, que es una carta de preaviso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso. Imaginemos que un trabajador ha faltado más de 3 días consecutivos en una empresa, a su centro de trabajo. Entonces, si es más de 3 días, no, significa que son 4 días, ¿correcto? Que es lo que indica la norma, para que se configure la causal de abandono de trabajo. Entonces, estamos frente a un caso de abandono de trabajo, faltó 4 días el trabajador. Entonces, la empresa decide despedirlo, pero para ello inicia primero el proceso de envío de la carta de preaviso de despido, que es la carta de imputación.
En la carta de preaviso de despido, por ejemplo, la empresa lo que va a hacer es imputarle al trabajador la falta, ¿no? Señor Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Señor Juan Pérez, por medio de la presente, la empresa le imputa, ¿no? La falta grave de, ¿no? Y va a citar, por ejemplo, el artículo de la norma y también un detalle resumido de la falta, ¿sí? Y la empresa le va a tener que otorgar, después de notificada, después de haber sido recibida, 6 días para que pueda responder, ¿no? Y el trabajador tendrá que responder a esa carta. Si no responde, igual la empresa va a proceder. Al día 7 es el día donde la empresa ya puede, por ejemplo, emitirle ya la carta de despido después de haber analizado su respuesta, ¿correcto? Eso es, por ejemplo, súper resumido, un procedimiento de despido por falta grave, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. Tenemos la base legal, que es el Decreto Supremo número 003-97-TR, el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su modificatoria efectuada por Decreto Legislativo número 1246, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las causales de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Fallecimiento del trabajador es una causal. Fallece el trabajador, pues recuerde usted que nadie puede realizar el trabajo de una persona que está en planilla, ¿cierto? Que tiene un vínculo dependiente, que tiene el principio de subordinación, ¿no? Para que se configure la relación laboral y un contrato de trabajo. Entonces, si ya fallece el trabajador, lamentablemente nadie va a poder asumir su trabajo, ¿sí? No es que sus hijos van a heredar el puesto, no. Las empresas ya no tienen la obligación de darle, por ejemplo, ese puesto a la familia, no, se termina el vínculo laboral, ¿correcto? Si existe voluntad de los herederos de continuar con la operatividad del negocio, el contrato del trabajador se mantiene, ¿sí? Esto es en el caso de que fallece, por ejemplo, el empleador, ¿sí? Si es que el empleador es una persona natural, ¿sí? Si es que pues los herederos, la familia decide continuar con el negocio, ¿no? Va a mantener a su gente en planilla, pero no están obligados a continuar con el vínculo, ¿correcto? Entonces, primera causal para extinción de contrato, si es que fallece el trabajador o fallece el empleador, ¿correcto? Vamos a leer el chat. Jacqueline Remón Guerrero, profesor, en el caso de los practicantes, ¿te refieres a en el caso de los practicantes no tienen un contrato de trabajo? No tienen un contrato de trabajo. Las causales que estamos viendo rigen para la relación laboral, ¿sí? En el caso de los practicantes no es aplicable, ¿no? Muchos practicantes, por ejemplo, no reciben una contraprestación, ¿no? Entonces no configura la relación de un practicante, no configura una relación laboral, ¿sí? ¿Ok? Hay un convenio que se tiene que hacer, ¿sí? Y tiene sus cláusulas, ¿no? Que se deben respetar y todo ello. Ok, Jacqueline Remón Guerrero. Listo, vamos a avanzar entonces. La primera causal, recuerde, si es que fallece el empleador o fallece el trabajador, ¿sí? Luego tenemos la renuncia voluntaria, ¿no? En el caso de la renuncia voluntaria, todos los trabajadores tienen la libertad de renunciar a una empresa. Nadie está obligado a trabajar para una empresa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que un trabajador quiere renunciar? Supongamos el caso de un trabajador que ya encontró otro trabajo o que simplemente ya está aburrido de la empresa, que el ambiente laboral no es positivo, se siente pésimo, ya no tiene ganas de trabajar, ha llegado a su límite emocional y decide renunciar. Cualquiera que sea la causa personal que motiva su renuncia, los trabajadores están obligados, ¿no? Como lo indica la norma, a remitir su carta de renuncia con 30 días de anticipación. Tiene que hacerlo llegar con 30 días de anticipación a la empresa.
Y la norma pues considera 30 días como un tiempo prudente para que la empresa pueda hacer nuevamente un proceso de reclutamiento, de selección, de capacitación de el trabajador que lo va a reemplazar, el nuevo miembro de la empresa, que lo va a reemplazar en ese puesto. Entonces, la empresa pues tiene todo el derecho, ¿no?, de hacer trabajar al colaborador durante esos 30 días, ¿sí? Pero la norma también hace una excepción, la norma indica, ¿no?, que el trabajador puede emitir, ¿no?, enviar una carta, una solicitud de exoneración de este plazo a las empresas, ¿sí? Y la empresa, pues, va a decidir, ¿no?, si es que le acepta, ¿no?, esta exoneración de los 30 días, ¿no?, o no lo acepta, ¿sí? Entonces, el trabajador, muchos trabajadores lo que hacen es irse de la empresa. De pronto la empresa les dice que no les da la exoneración de los 30 días de anticipación y ellos deciden irse. Lo que va a pasar es que las empresas les inician un proceso de abandono de trabajo, de despido por abandono de trabajo, y les van a remitir la carta de preaviso, la carta de despido. Y lo que va a pasar es que en planilla se va a visualizar que el trabajador fue desvinculado por abandono de trabajo, fue despedido. Entonces nadie quiere tener en su historial laboral un despido de esa naturaleza, porque daña tu hoja de vida, ¿no? Y las empresas ahora utilizan consultoras, ¿no? Y todo se conoce, ¿no? Llaman a la empresa anterior, conectan con recursos humanos, y recursos humanos va a indicar, sí, el señor Juan Pérez fue despedido de la empresa por abandono de trabajo, ¿sí? Ahí en recursos humanos no le van a indicar a la nueva empresa, el señor Juan Pérez presentó una carta para que lo exoneren de los 30 días, fue un buen trabajador, pero encontró una nueva oportunidad, o el clima laboral en la empresa es pésimo y por eso decidió irse, ¿no? No hay esos detalles. La percepción que se va a llevar la nueva empresa es de que abandonó su centro de trabajo y que por eso fue despedido, ¿no? Y muchas personas tienen la concepción de que todos son proclives a repetir las conductas. Entonces, si usted, por ejemplo, está en un proceso de selección y llega un postulante, ¿no?, que en su historial tiene que abandonó su anterior empleo, lo más probable es que no lo contrate. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese tema. Los trabajadores deben, en todo caso, buscar la mejor forma de solucionar este tema con la comunicación, ¿sí? De pronto no van a trabajar 30 días después de haber renunciado, de pronto llega un acuerdo con el empleador, van a ser 10 días, 7 días, 15 días, pero la mejor forma de solucionarlo es la comunicación. Recuerda usted que hay puestos y cargos que son claves, que de estos puestos o cargos dependen el buen funcionamiento del negocio. Y muchos de estos cargos o puestos necesitan de cierto nivel de expertise, de experiencia, ¿sí? Entonces, iniciar un proceso de reclutamiento, un proceso de selección no es fácil, demanda de tiempo. Puede demandar un mes, 20 días, mes y medio, 2 meses, hasta encontrar a la persona idónea, ¿sí? Hasta aquí, por favor, sobre el caso de la renuncia voluntaria, ¿quedó claro el tema? ¿Con cuántos días de anticipación tiene que presentarlo? Con 30 días. ¿Qué pasa si es que usted quiere desvincularse antes de esos 30 días? Presente una carta de exoneración, una solicitud de exoneración, ¿no? Señor Juan Pérez, imaginemos que Juan Pérez es el gerente también. Señor Juan, por medio del presente, yo, ¿no?, se identifica, me presento ante usted y expongo lo siguiente, ¿no? Siendo que por temas personales tiene que poner su tema personal, ¿no? Requiero desvincularme a la brevedad posible de la empresa, ¿no?, para poder realizar, y explica, ¿no?, las gestiones que tenga que hacer, ¿no? Y si es por otro empleo, indicarlo también, ¿no?, con toda sinceridad, ¿no?, que en aras de su crecimiento profesional usted ha encontrado una mejor opción, pero también agradece a la empresa por la formación recibida. Entonces, en esos documentos que usted haga, de pronto va a encontrar modelos en internet, ¿sí? Pero hágalo con el corazón. La mejor forma de solucionar ese tipo de problemas que se puedan presentar es con honestidad, con sinceridad, ¿sí? Si usted se desvincula de la empresa porque no hay buen clima laboral, póngalo, ¿no? Yo tengo la percepción de que en la empresa no hay un buen clima laboral, ¿no?
y póngalo. Haga saber su sentir, ¿correcto? Su percepción en este caso. Vamos a avanzar entonces, todo está claro, vamos a leer el chat. Ok, Yanela Iriarte Vergara nos dice 30 días, así es, 30 días de anticipación. Puede ser que el empleador los exonere, ¿no? La empresa los exonera y trabaja de pronto una semana más y luego ya se retira, ¿correcto? ¿Qué pasa? Vamos a lanzar la pregunta, una pregunta motivadora. ¿Qué pasa si el trabajador, por ejemplo, presentó una carta de solicitud para que le exoneren los 30 días, pero la empresa le dijo que no podía irse antes de los 30 días? ¿Qué va a pasar? El trabajador decide en ese momento irse de la empresa, ya no asistió al siguiente día, se desapareció, se fue a trabajar a otra empresa. ¿Qué va a hacer la empresa? ¿O qué podría hacer la empresa en este caso contra este trabajador? Le va a iniciar un procedimiento de, a ver si lo completan ahí, por favor, en el chat. Un procedimiento de despido, ¿sí? ¿Cuál sería? Correcto, por abandono, nos dice Yanela Iriarte, ¿sí? Por abandono de trabajo. La norma laboral indica que se configura un abandono de trabajo en el caso de días consecutivos, por ejemplo, si es que son más de 3 días. Más de 3 días, ¿no? Entonces, ¿cuándo es más de 3 días? No, 4 días, ¿no? 4 días, ¿sí? 4 días. Si alguien falta 4 días consecutivos, abandono de trabajo. ¿Correcto? Y hay empresas que son grandes, que tienen muchos trabajadores. ¿Sí? He conocido casos que hay supervisores que se encargan de... Hay empresas que no tienen sistemas digitales de asistencia, sino que los controles son manuales, ¿no? Son visuales, ¿no? Todavía están con el papel y el trabajador pone su nombre, su firma y la fecha, ¿no? Entonces, hay empresas grandes que aún manejan así sus asistencias. Entonces, hay trabajadores que, por error, ¿no? De algún supervisor o de un jefe que informó mal a la empresa, son dados de baja, ¿no? Les emiten la carta de preaviso y para su mala suerte ya no viven en esa dirección. Nunca se enteró que le están imputando la carta, ¿no? Llegan los 6 días posteriores, 7º día le dan de baja, ¿no? Y luego llegan los reclamos, ¿sí? Por esto es importante que haya un adecuado control. Antes de iniciar este procedimiento, se sugiere que tenga contacto, ¿no? Personal telefónico con el trabajador, ¿sí? Para corroborar que efectivamente está sucediendo esto, ¿sí? Porque inclusive los sistemas digitales podrían fallar, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado. Cuando las empresas son muy grandes y no se logra visualizar, por ejemplo, todas las sedes, donde de pronto el área de recursos humanos está centralizada en Lima y en provincias tienen colaboradores que ven el tema de las asistencias, que solamente les envían a ustedes la información, pero no están in situ. Entonces, podría generarse este problema. Paola Torres, si no se acepta la renuncia e igual se va, ¿qué pasaría con su liquidación? Buena pregunta. En el tema, lo único que va a pasar es que existe la posibilidad de que el empleador le emita una carta de preaviso de despido y luego la carta de despido por abandono de trabajo, ¿sí? Por los días, digamos, más de 3 días consecutivos que no asistió. En el caso de la liquidación de beneficios sociales, esta no se afecta, ¿sí? No es que le van a hacer descuentos, no. El trabajador, aun cuando no le dieron la exoneración de los 30 días y decide retirarse de la empresa, tiene derecho a recibir su liquidación de beneficios sociales, ¿no? Después de las 48 horas que fue dado de baja, ¿correcto? ¿Sí? No afecta a su liquidación, tiene todo el derecho, Paola Torres, ¿sí? Son 2 procesos distintos. ¿Correcto? Si hubiese más consultas, por favor, aquí respecto a este tema. Bastante cuidado con este tema de los despidos por abandono de trabajo. Hay empresas en nuestro país que son grandes, que tienen sedes en provincias, que tienen la sede principal de pronto en Lima o en alguna ciudad del país, y quienes están en recursos humanos, en planillas o contabilidad, reciben la información de las distintas sedes
no está en el sitio. Y podría pasar que un supervisor se olvidó de actualizar la asistencia, de pronto se equivocaron, enviaron mala información y podrían darle de baja a alguien que está trabajando en la empresa. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en los casos donde un trabajador ha faltado, no le llega a usted, si usted ya está en recursos humanos o está en el área de planillas o en relaciones laborales, le llega la información de que el señor Juanito Pérez, el operario de producción, ha faltado más de 3 días, o sea, 4 días consecutivos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que buscar la forma de comunicarse con el trabajador, ¿sí? A través del celular, si no contesta con su celular, preguntar, ¿no?, a su entorno más cercano de colaboradores, ¿no?, de trabajadores que han hecho equipo con él, correcto. Si ya no contesta el celular y no hay forma, ya envíele la carta de preaviso, pues, ¿no? Si es que le contestó, coméntele, mira, está pasando esto, se te va a imputar la falta por abandono de trabajo, ¿no? De pronto él le dice, no, yo sí he estado trabajando, es un error de mi supervisor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como representante de recursos humanos? De todas formas, no explicarle, mire, yo te voy a enviar la carta de preaviso. En tu respuesta, junta todos los medios probatorios que tú estás en la empresa todavía trabajando, ¿sí? No deje de enviar su carta de preaviso. Es una carta de preaviso donde usted imputa la falta. Y el trabajador va a tener el tiempo de 6 días para responder, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. Si hasta aquí, por favor, todo está claro, una manito, un like. A ver, levanten la mano ahí donde están, levanten su mano para verlos en entendido. Ok. Ok, ok. Ok, muchas gracias a todos por sus manitos, por su like. Entonces, vamos bien hasta este punto de la causal por renuncia voluntaria. Recuerde que la primera causal era por fallecimiento del trabajador o fallecimiento del empleador, ¿sí? En esta segunda causal vemos la renuncia voluntaria, ¿sí? Recordemos que la renuncia voluntaria, en principio, ningún trabajador está obligado a trabajar para alguna empresa, ¿sí? No están obligados, y en el caso de que quiera retirarse antes de los 30 días que indica la norma, que es los días, o sea, la carta de renuncia debe presentarse con 30 días de anticipación, puede el trabajador emitir una solicitud para la exoneración de este plazo y queda a criterio de la empresa otorgarle esta exoneración, ¿sí? Y en el caso de que la empresa no quiera otorgarle esta exoneración, el trabajador deberá buscar la forma de negociar con la empresa, ¿sí? Negociar para que su salida pues no se manche con un abandono de trabajo. Vamos a leer los mensajes, los comentarios del chat. Esther Castro nos dice, si se envía la carta de preaviso de despido y no le llega porque ahora vive en otro lado, pero no informó y no se le pudo contactar. Correcto, buena pregunta también de Esther Castro. En esos casos, la norma indica que se tomará como dirección legal del trabajador la establecida en su contrato de trabajo, ¿sí? En el caso de que no tenga un contrato de trabajo escrito, ¿no? Va a ser la registrada en su legajo personal, donde esté su firma, ¿sí? Donde esté debidamente firmado el documento, ¿correcto? Hay fichas de ingreso de los trabajadores que lo firman anualmente, ¿sí? Si es un trabajador con contrato indefinido, pues puede tomar como referencia la dirección de su legajo personal siempre que esté firmado, ¿sí? En el caso de que tenga un contrato de trabajo escrito, la dirección que está consignada en el contrato. Esas direcciones son las que tienen efecto legal, ¿sí? O de pronto, si es que hay alguna declaración jurada de domicilio que haya hecho firmar, también pues, tiene validez siempre que tenga su firma en su huella digital. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el trabajador que va a ser desvinculado por abandono de trabajo ha cambiado de dirección? Pero ojo, los trabajadores están obligados a informar a la empresa cualquier cambio de su situación personal, incluida la de cambio de domicilio. En este caso, teniendo en cuenta que la norma indica que está obligado a informar, ¿no? Ya no es responsabilidad de la empresa encargarse de averiguar dónde viven, ¿no? La norma indica que para estos casos basta, es suficiente que usted notifique
¿no? Notarialmente a esa dirección. De pronto la notaría envía al notificador, tocan la puerta, no sale nadie, lo debe entregar bajo puerta, ¿sí? Bajo puerta. Si no tiene puerta, por la ventana, pues será, ¿no? Correcto. Si no tiene ventana, pues hará un avioncito con la notificación y lo tirará por arriba y queda notificado, ¿sí? Entonces, es metafóricamente lo del avioncito, ¿sí? Pero entonces lo importante es que el notificador llegue a esa dirección y lo notifique bajo puerta, ¿correcto? Basta que esté notificado bajo puerta, desde el siguiente día corre el plazo. 6 días, si no hubo respuesta en los 6 días, al 7º día usted ya puede preparar su baja en planilla, ¿correcto? Esa es la respuesta, Esther Castro, ¿sí? Se sugiere que siempre sea vía notarial, porque a veces los trabajadores se niegan, ¿no? Ahora, si usted no quiere hacerlo vía notarial, puede hacerlo también de forma presencial en la empresa. Imaginemos que al trabajador se le imputa la falta, pero está en la empresa. Imaginemos que faltó 4 días, al 5º día se presentó. Ya puede notificarle ahí mismo, ¿no? Lo cita, ¿no? O usted se acerca, le explica y que firme la carta de preaviso, ¿no? En los casos donde el trabajador de pronto no quiere firmar, notaría, ¿sí? Inclusive la notaría puede notificarlo al mismo centro de trabajo, ¿sí? Puede ser a su casa o a su mismo centro de trabajo, siempre que esté ahí, ¿sí? Correcto. Vamos a avanzar entonces. Si hubiese más consultas sobre este tema. Ya, ok, entonces, si todo está claro, vamos a avanzar. Esto que hemos respecto a renuncia voluntaria, ¿sí? Renuncia voluntaria. Sí, lo del avioncito que lo tiraban es metafóricamente, ya, ¿sí? No vayan a hacer eso. Vamos a avanzar entonces. El término de contrato, ¿sí? Recuerda usted que en la clase de contrato de trabajo hemos visto que existen contratos temporales, sujetos a modalidad, a plazo fijo, ¿no? Por temporada, por reconversión empresarial, que son contratos de naturaleza temporal o determinados, que quiere decir que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sí? Supongamos, al trabajador Pedro, la empresa lo contrató para el servicio, ¿no? Que va a brindar a otra empresa. Para ello requería la contratación de choferes, supongamos, ¿no? Y lo contrató para que sea el conductor de un camión. Y lo contrató, ¿no? En razón a la vigencia que tiene esta empresa con la empresa cliente, ¿no? Imaginemos que el contrato fue por 5 meses. Fue desde enero hasta mayo. Entonces ya llega mayo, llega el 31 de mayo y ese contrato en automático, sin necesidad que la empresa tenga que comunicarle a Pedro, no, la empresa ya no tiene la obligación de decirle, Pedro, por medio del presente te comunicamos que tu contrato ya no se va a renovar. No, ya no hay ninguna obligación. Si no le renuevan, se sobreentiende que en automático se termina, ¿sí? ¿Correcto? A partir del 1 de junio ya no hay contrato, ¿sí? Desde las 00 horas con 1 minuto del día 1 de junio ya no hay contrato, ¿sí? Hasta las 00 horas, hasta las 12 de la noche, 00 horas del día 31 de mayo habrá contrato, ¿sí? ¿Qué pasa si es que el trabajador, por ejemplo, va a su centro de trabajo y le permiten el ingreso y realiza labores después de la fecha de vencimiento? ¿Qué va a pasar? Se convierte en un contrato indefinido, se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Por ello, si es que va a renovar un contrato, se sugiere, se recomienda que con varios días de anticipación le haga firmar al trabajador la adenda de ese contrato o un nuevo contrato con las nuevas fechas, ¿no? Con el nuevo plazo, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Que el término del contrato puede ser por el vencimiento, lo que hemos estado explicando, ¿sí? Luego, para que opere esta causal de extinción de la relación laboral, es necesario que los contratos estén debidamente celebrados, ¿sí? En los casos, por ejemplo, de contrato a plazo fijo, sujetos a modalidad, temporales, que son digamos, determinados, ¿qué es lo que sí o sí deben tener, ¿no? La formalidad, que primero que deben ser por escritos, ¿no? Lo otro es que tienen que tener la cláusula
¿no? De causa objetiva, ¿no? La razón por la cual se contrata de forma temporal, ¿sí? Hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta, vamos a dar 30 segundos para consultas. Por favor, sus consultas, cualquier consulta que tengan, por favor, pueden consignarla en el chat. Todas las consultas suman, todas las consultas son importantes para poder profundizar estos temas, ¿sí? Vamos a lanzar una pregunta sobre los dos primeros puntos que hemos visto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador cambió de domicilio, como lo consultó una alumna aquí de la clase? Si cambió de domicilio, ¿no? ¿La empresa lo puede notificar a su domicilio el contrato de trabajo? ¿Sí o no? A ver, vamos a leer el chat. ¿Es suficiente la notificación vía notarial a la dirección que está en su contrato de trabajo o a, digamos, la dirección que ha puesto en una declaración jurada? ¿O sí tienen que irlo a buscar hasta donde vive? Imaginemos que el trabajador cambió de domicilio y se fue a vivir hasta una comunidad que está en la selva, ¿no? Que se llega en lancha de pronto, ¿no? Y que te tienes que demorar una semana para llegar. Correcto, así es, se debe notificar a la dirección de su legajo personal o a la que tenga en su contrato de trabajo o a la última que haya notificado donde esté su firma, ¿sí? Correcto, Yanela. Es suficiente con la que dejó al momento de su suscripción de contrato, así es, ¿sí? Correcto. Vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. Por favor, si levantan la manito para ver si es que todos han entendido hasta aquí, por favor, si todo está claro respecto a hasta el tercer punto, que es término de contrato. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar. Causales de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Causales de extinción del contrato de trabajo. ¿Sí? Tenemos el punto 4, mutuo acuerdo o coordinación, ¿sí? El acuerdo de poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito en la liquidación de beneficios sociales. El mutuo disenso o disenso mutuo no requiere de una formalidad escrita, basta o es suficiente que esté consignado en la liquidación de beneficios sociales. Este concepto es utilizado para llegar a un acuerdo entre empleador y trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que alguien ha renunciado, ¿sí? Ha renunciado, pero no lo exoneran del plazo máximo, ¿no? Pero luego empieza a negociar con la empresa, con la gerencia, y finalmente le dicen que tiene que trabajar 10 días más, ¿no? Pero aún tiene contrato, entonces puede aplicar un mutuo disenso, ¿correcto? En nuestro país, en el Perú, por ejemplo, los mutuos disensos siempre vienen acompañados de un bono, un incentivo. En los casos, por ejemplo, cuando la empresa quiere desvincular a un trabajador, ya sea por desempeño, por falta grave, pero no tiene los medios objetivos para iniciar un proceso de despido, porque de pronto descuidaron esa parte, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, que quiere desvincular a un trabajador porque tiene bajo rendimiento, pero la empresa no se ha preocupado en generar un sistema de evaluación de desempeño, no tiene memorandos firmados, ¿no? Donde se le notifica. Entonces, no tiene las pruebas suficientes, pero en la práctica y en la realidad sí, tiene bajo desempeño. Y la empresa
cree conveniente desvincularlo. Entonces, en esos casos, la empresa podría llegar a un acuerdo con el trabajador, ¿no? Y firmar, ¿no? Un mutuo disenso, ¿correcto? Llegar a este acuerdo. Entonces, este mutuo disenso va a estar consignado en su liquidación de beneficios sociales. En el Perú, usualmente siempre viene acompañado de un bono, de un incentivo, ¿cierto? Pero que no lo ponen como mutuo disenso, ¿no? El concepto. Siempre en las planillas, en nuestro país, ¿no? Se ha hecho la mala costumbre de consignar, ¿sí? Con otro concepto, ¿sí? Se ponen por ahí bono extraordinario, etcétera, ¿correcto? Es gratuito, efectivamente, lo que les estaba comentando, ¿sí? Es gratuito. Sin embargo, hay muchas empresas en nuestro país que hacen esta mala práctica, ¿sí? Que utilizan este concepto de mutuo disenso para desvincular trabajadores y esto viene acompañado bajo la sombra de un bono o incentivo que lo consignan en la liquidación con otros conceptos, ¿sí? Con otra denominación, con otra nomenclatura, ¿sí? No pone mutuo disenso, por ejemplo, 8.000, no. Imaginemos que le dan un bono de 8.000, pondrán abajo, ¿no? Bonificación extraordinaria u otros conceptos, 8.000, ¿sí? Una mala práctica que lamentablemente se realiza en nuestro país. Se mal utiliza el concepto de mutuo disenso, ¿correcto? Y el mutuo disenso, pues no impide que el trabajador demande daños y perjuicios posteriormente, ¿sí? Los derechos laborales son irrenunciables. Imaginemos que usted recibe una liquidación de beneficios sociales y la firmó, recibió el dinero, se gastó el dinero porque ya lo retiró del banco, ¿no? Etcétera. Si es que le hicieron transferencia o le dieron cheque. Entonces, pero luego pasó una semana y se dio cuenta que le falta dinero en su liquidación, que lo han liquidado mal. Entonces, usted tiene todo el derecho de ir a reclamar, ¿no? Y aun cuando ya ha firmado, esto no impide que usted reclame debidamente o legalmente sus beneficios sociales, ¿sí? Los beneficios sociales no prescriben, ¿sí? Siempre los va a tener usted ahí para reclamarlos. Vamos a ver si hasta aquí hay consulta respecto al mutuo disenso. Pueden utilizar el chat. Vamos a dar 30 segundos para consultas. 30 segundos para consultas. Todas las consultas ayudan a que se entienda mejor la clase. Si todo está claro, pueden consignar, a ver, sus likes, sus manitos, o pueden levantar la mano del Zoom, ¿sí? Para saber, por favor. ¿Ok? Ok, entonces vamos a avanzar. La invalidez absoluta permanente, ¿sí? La invalidez absoluta temporal, ¿no? Suspende el contrato por el tiempo de la duración. La invalidez parcial temporal solo lo suspende si impide el desempeño normal de las funciones y debe ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designada por el Colegio Médico del Perú, ¿no? A solicitud del empleador. La incapacidad para trabajar, ¿no? Igual, incapacidad para trabajar igual o mayor a 66.66%, ¿correcto? Entonces, una invalidez absoluta permanente puede generar una causal de extinción, ¿sí? Por ejemplo, cuando el colaborador tuvo un accidente, entonces ya no puede realizar sus labores. Se va a terminar el vínculo laboral. Causales como la jubilación, ¿no? Que es el sexto punto. La jubilación es obligatoria para el trabajador, ¿sí? Que tenga derecho a pensión de jubilación a cargo de la ONP, ¿no? O el sistema privado de pensiones, ¿no? Que son las AFP. La jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla con 70 años de edad, salvo pacto contrario. ¿Correcto? Siempre hay proyectos, por ejemplo, legislativos que están constantemente insistiendo, ¿no? En que el tiempo, ¿no? Para la jubilación sea mayor, ¿sí? Y también siempre está en estos casos la crítica, ¿no? De los trabajadores, de la población respecto a
la desconfianza, el descontento, la insatisfacción con la administración de los fondos de pensiones, con las AFP. ¿Sí? Muchos peruanos no están de acuerdo con el sistema privado de pensiones ni con la ONP, pero son los sistemas que predominan existentes, ¿no? Que los trabajadores tienen que adherirse a ellos, ¿no? De forma obligatoria. Inclusive, esto también afecta muchas veces la informalidad. Hay muchos trabajadores que insisten a las empresas que no los pongan en planilla porque no quieren que les descuenten el 13%, por ejemplo, la ONP, o el 12% de las AFP. Insisten en ello, ¿no? Y prefieren trabajar sin planilla porque no quieren que les descuenten estos montos. Sin embargo, aún hay brechas por cerrar respecto a estos sistemas, ¿sí? Que deben velar por proyectar, ¿sí? Una calidad de vida digna, una calidad de vida adecuada, ¿no? Para las personas que ya cumplen un ciclo laboral y que pasan pues a descansar, ¿no? A disfrutar su vejez, pues, ¿no? Hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta. Si todo está claro, sus manitos, sus like, por favor, para poder avanzar. Ok, vamos a avanzar entonces. Están los like. El despido, ¿no? El despido. Vamos a ver el despido. En el caso del despido, ¿no? En el caso del despido, ¿no? El despido tiene que darse por las causales establecidas en la norma laboral, en el decreto legislativo número 728. ¿No? Ahí están estipuladas las faltas graves, ¿no? Y todo tipo de despido debe ser documentado. Por ejemplo, si usted atribuye una falta grave a un trabajador, tiene que tener todos los medios probatorios para poder realizar el proceso de despido. ¿Sí? No puede imputarle sin ninguna prueba objetiva. ¿Sí? La prueba objetiva es todo aquello que tiene evidencia real, que demuestra fehacientemente. ¿Sí? Es una decisión tomada por el empleador, por una de las partes. Entonces, si por una de las partes es tomada, entonces es unilateral, ¿correcto? En la introducción de la clase empezamos a hablar acerca de un procedimiento de despido, ¿no? Entonces, ya sabe usted que los despidos no se hacen si es que sin el debido proceso. No puede hacer un despido sin el debido proceso, ¿correcto? ¿Cuál era el debido proceso? A ver, si estuvieron atentos. Vamos a leer el chat. ¿Cuál era el debido proceso para un despido? Imaginemos que un trabajador ha faltado 4 días, ¿no? O imaginemos que el trabajador tiene bajo rendimiento, o llega tarde, ha llegado tarde reiteradamente, o ebrio varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué procede en esos casos? ¿Qué es lo que haría usted? Carta de imputación, correcto. Luego, ¿qué más? ¿Qué continúa después de la carta de imputación? Vamos a ver el chat, si estuvieron atentos. Ok, debe esperar 6 días. Debe pasar 6 días, nos dice Yanela Iriarte Vergara. Al 7º día se da el proceso de despido, así es, ¿sí? Cuando haga la carta de despido y ya se envíe, ¿no? Se le indica pues su último día de trabajo en la carta de despido. Siempre es bueno que indique, ¿no? Después de haber pasado, ¿no? Los 6 días indicados en la norma de plazo, entonces la empresa procede a remitirle, notificarle su carta de despido, ¿no? Siendo su último día de trabajo, tiene que indicar, ¿no? Que fue el último día que asistió. Asimismo, la empresa, ¿no? Le hace de su conocimiento que puede acercarse a las oficinas a recoger su liquidación de beneficios sociales. Siempre en las cartas de despido,
agregue un párrafo que indique que usted pues le informa, pone en conocimiento del trabajador que puede apersonarse a la empresa a recoger su liquidación y el pago de sus beneficios sociales, ¿sí? Tiene y también configure ahí o consigne la dirección, ¿sí? Agregue la dirección de la empresa, ¿no? Donde la oficina principal donde debe acercarse. Haga esto porque todo procedimiento de despido, ¿sí? Después de que se aplique el despido, muchas veces hay una demanda por parte del trabajador, ¿no? O una denuncia en SUNAFIL. Entonces, al consignar usted, por ejemplo, que pone de su conocimiento que puede acercarse a recoger los beneficios sociales y su pago de liquidación, entonces ya no hay forma de que el trabajador luego diga, me despidieron y no me dijeron que me tenían que pagar beneficios sociales o no me han querido pagar beneficios, ¿no? Entonces, de esa forma se protege. ¿Correcto? Gracias, Yanela Iriarte, por su comentario. Hasta aquí, por favor, si todo está claro, sus manitos, su like para poder continuar. Si alguien tiene alguna duda, también puede consignarla para detenernos y poder explicarla, ¿sí? Ok, vamos a avanzar entonces, no hay más consultas. Por ejemplo, tenemos la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y formas permitidos por la ley, ¿sí? Por ejemplo, son causas objetivas, ¿no? Para la terminación colectiva de los contratos de trabajo. Por ejemplo, caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, un caso fortuito o fuerza mayor fue cuando muchas empresas cerraron en tiempo de pandemia, ¿sí? La disolución y liquidación de la empresa, ¿no? Que ya está en quiebra, por ejemplo. Una reestructuración patrimonial sujeta al decreto legislativo número 845, ¿sí? Correcto. Entonces, hay también estas causales, ¿sí? En este caso de despido, y en este caso de despido, es importante precisar, he vuelto a esta diapositiva, porque es importante precisar, por ejemplo, cuáles son las causales, ¿no? Con respecto a falta grave que señala la norma. Y la norma señala, por ejemplo, que cuáles son las faltas graves. Vamos a hablar de las faltas graves. Por ejemplo, incumplimiento de las obligaciones de trabajo, ¿no? Que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Todo aquello que se indica como reiterativo, ¿no? La norma muchas veces deja el vacío y no especifica cuántas veces, ¿no? Si revisamos los conceptos, pues reiteradas, reiterativo, ¿no? El término reiterativo hace referencia a más de una vez. Si alguien hace más de una vez algo, ya es reiterativo. Sin embargo, podría darse, ¿no? Que un juez laboral de pronto interprete que el tema reiterativo sea más veces. Entonces, se puede tomar como criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, se habla, por ejemplo, de las inasistencias injustificadas por más de 3 días, 4 días, ¿no? Entonces, se podría hablar de que reiterativo puede ser más de 3 días, se podría tomar ese criterio, ¿cierto? Luego tenemos la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores. En el caso de que un trabajador, por ejemplo, tenga bajo rendimiento, usted tiene que documentarlo. ¿De qué forma se documenta? Tiene que enviar memorando, donde se le indica que debe mejorar, ¿no? Debe citar al trabajador y por escrito dejar evidencia de que usted, como manda la norma, le ha otorgado 30 días para que él pueda desempeñarse mejor, ¿sí? Y que le haya explicado previamente los indicadores que debe mejorar. Si pasaron esos 30 días y no demostró mejoras en su desempeño y usted lo está documentando objetivamente, ¿no? Con documentos escritos, ya es causal para que haga el despido, inicie el proceso de despido, ¿sí? La apropiación consumada o frustrada de los bienes. ¿Sí? Si alguien quiere robar, es causal de despido. Si alguien robó, causal de despido. Si basta que intente hacerlo, es causal de despido, ¿no? Si es que quiere robar dentro de la empresa. ¿Correcto? El uso o entrega a tercero de información reservada.
De pronto un chef que está en un restaurante muy reconocido a nivel nacional, que tiene recetas, digamos, guardadas bajo secreto, ¿no? Pero este chef las vendió a la competencia. Es una falta grave, ¿sí? Luego tenemos la concurrencia reiterada en estado de ebriedad, ¿sí? Cuando un trabajador está bajo efectos del alcohol, ¿sí? Lo que se debe hacer legalmente para demostrar que está ebrio es hacer un proceso rápido en ese momento. ¿En qué consiste ese proceso? Muchas empresas tienen alcoholímetros, pero los alcoholímetros no son una evidencia legal de que está ebrio, ¿sí? La única evidencia legal es un examen de sangre para ver cuánto tenía de alcohol el trabajador. Para ello, usted debe acercarse a la comisaría más cercana para que levante un acta de constatación, ¿sí? Y en ese momento pedirle al policía, a los encargados, ¿no? Que llegan en ese momento, representantes de la comisaría, a él o los policías que le acompañen al establecimiento de salud más cercano para hacer la prueba de sangre, ¿no? Para determinar realmente, ¿sí? Porque no es suficiente, por ejemplo, que usted indique que el trabajador estaba ebrio porque lo vio que se caía, ¿no? De pronto el trabajador luego dice, no, yo no estaba ebrio, sino que me estaba desmayando o tuve una descompensación. De pronto usted dice, olía alcohol. ¿De qué forma demuestra que olía alcohol? Entonces, lo más objetivo es hacer un examen de sangre y para ello debe ayudarse con la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? Actos de violencia, indisciplina, de pronto los trabajadores se agarraron a golpes dentro de las instalaciones, también falta grave, ¿sí? El daño a las instalaciones, a los edificios, ¿no? De pronto un trabajador molesto va y pinta una pared, la mancha, también es falta grave, ¿sí? El abandono de trabajo, falta grave. ¿Con cuántos días se configura un abandono de trabajo? A ver si estuvieron atentos. Vamos a leer el chat. ¿Con cuántos días se configura un abandono de trabajo? A ver, lo leo en el chat. 4, ¿sí? 4, así es. La norma indica más de 3 días. Más de 3 días es 4. Si alguien falta 3 días, pero al cuarto día asistió, no corresponde una imputación por abandono de trabajo, ¿sí? Pero también la norma, ¿sí? Indica si en un periodo de 180 días, o sea, los 4 días es si son consecutivos. Si son consecutivos, califica como un abandono de trabajo. Pero ¿qué pasa si es que no son consecutivos? ¿No? También hay un criterio que indica que puede configurar abandono de trabajo. Por ejemplo, si es que tiene más de 15 días, o sea, 16 días no consecutivos en un periodo de 180 días. O sea, en 6 meses. Si en 6 meses el trabajador, ¿sí? Si en 6 meses el trabajador ha faltado más de 16 veces, de pronto esta semana faltó una vez, el siguiente mes faltó 2, el tercer mes faltó 2, ¿no? Y si suma más de 16, es causal de abandono de trabajo, ¿sí? Ojo, días calendarios, ¿ya? Días calendarios, ¿sí? También, ¿sí? Esto, siempre que siempre que estas faltas no hayan sido, ¿sí? Sancionadas disciplinariamente en cada caso, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esa es otra causal, ¿sí? Luego tenemos, ¿sí? Cuando hay delito doloso, también, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, paralización de labores, también puede ser una causal de despido. Correcto. Vamos a avanzar, por favor, si hasta aquí hubiese alguna consulta. A ver, tenemos una consulta aquí.
de Paola Torres. ¿Y qué pasa si al quinto día llega y aduce que tuvo un accidente y viene con su descanso médico? ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, un trabajador que asistió 4 días, ya la empresa, pues, en el quinto día, la empresa está ya preparando la carta de imputación de la falta grave, ya la tiene usted redactada, firmada por el representante legal, es más, ya fue a la notaría para que lo notifiquen, ¿cierto? Y se presente el trabajador y viene con un descanso médico. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene que analizar el caso. Tiene que analizar el caso. Por eso es que los trabajadores que están en recursos humanos, en relaciones laborales, son investigadores también. Tienen que hacer su investigación. ¿Qué pasó? En principio, debe determinar si es que realmente, ¿no?, estuvo enfermo, ¿sí? Si es que realmente estuvo enfermo. Comunicarse con ese establecimiento de salud que ha emitido el descanso médico, ¿no? Luego, preguntar, entrevistar al trabajador, ¿no? Estructurar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que no contestaba el celular? ¿Por qué ningún familiar contestó su celular? ¿Sí? ¿Por qué no informó a la empresa? ¿No? Y si usted determina que la respuesta del trabajador son realmente sinceras, ¿no?, que son creíbles, ¿no? De pronto le dice el trabajador, no, porque me desmayé cuando estaba yendo a mi casa, me llevaron de emergencia, ¿no? Mi celular se apagó, ¿no? Se apagó y de pronto cuando me descompensé se me perdió el cargador y no hemos tenido cargador en mi casa para cargar el celular. Imaginemos. Entonces tiene que analizar las respuestas del trabajador, ¿sí? Tiene que analizar las respuestas, ¿correcto? En el caso de que el descanso médico sea un certificado legal, válido, ¿no?, y que inclusive ya tiene el sello de salud, ¿no?, ya lo ha canjeado en salud y todo, entonces si tiene esa validez el certificado, tiene que suspender el proceso de despido, ¿correcto? ¿Sí? Pero si es que le lleva un certificado de salud que no tiene, digamos, la validez de salud, no tiene el sello de salud, entonces sí haga las preguntas, ¿correcto? Pero si ya el certificado está validado por salud, ¿no?, entonces ya lo que corresponde es que suspenda el proceso de despido, ¿sí? Si es que es de otra entidad, ¿no?, todavía no se ha canjeado el certificado, entonces haga esas consultas, ¿correcto? Sí, ya sería un criterio de parte de la empresa, correcto, ¿no? Siempre que no esté validado por salud. Si está validado por salud, ya la empresa tiene que suspender el procedimiento de despido, ¿sí? Guíese por la validez de salud, ¿correcto? Guíese por la validez de salud, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. Si hubiese más consultas, por favor, pueden utilizar el chat. Vamos a avanzar. Ok, este punto ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Las empresas también, se puede extinguir el contrato cuando las empresas, por ejemplo, tienen que cerrar por caso de fuerza mayor, ¿sí? El procedimiento de desvinculación, ¿sí? Por ejemplo, la normativa laboral no establece una formalidad, sin embargo, se han creado algunos puntos de obligatorio cumplimiento. Eso es en el caso de gerentes y personal de confianza, ¿sí? Para el caso de desvinculación de gerentes y personal de confianza, ¿no?, la norma no ha establecido una formalidad, ¿sí? Sin embargo, sí debe cumplir con los siguientes criterios. Retirarle la confianza a un trabajador debe ser por escrito, ¿sí? Se otorga la confianza por escrito y se retira la confianza por escrito. En los casos que el trabajador no sea uno de confianza exclusiva, es decir, que sea un trabajador que ingresó a la empresa en un puesto que no era de confianza y fue ascendido hasta lograr el mismo, sí tiene derecho a la reposición del puesto que ocupó previamente, ¿sí?
aunque también puede optar por recibir la indemnización. Imaginemos que un trabajador ha pedido que lo reponga, ha demandado a la empresa por posesión. Fue un trabajador de confianza, pero antes de ser de confianza, de pronto estuvo en un puesto donde no era de confianza. Entonces, al momento de hacer la reposición, ya no vuelve a ser de confianza, sino que en automático va a ser repuesto en el puesto inicial. ¿Sí? ¿Correcto? Procedimientos de despidos. Seguir, en el caso de cumplimiento de metas. ¿Sí? Seguir el procedimiento legal de despido por capacidad. Se debe otorgar al trabajador un plazo de 30 días para que mejore su desempeño. ¿Sí? Se deben buscar estrategias para acreditar el bajo rendimiento. La mejor estrategia de demostrar si alguien tiene buen rendimiento o mal rendimiento es a través de los indicadores. Si todas las áreas de la organización deben tener los KPIs, los indicadores, sobre los cuales se va a evaluar a los trabajadores. ¿Sí? La evaluación de desempeño debe ser constante y recursos humanos debe apoyarse con las jefaturas, con los supervisores de todas las áreas. ¿Correcto? Asimismo, usted debe evidenciar que ha hecho con determinada frecuencia, ¿no? Las evaluaciones de desempeño y que también ha aplicado medidas correctivas como las capacitaciones, ¿no? Para mejorar las habilidades técnicas de sus trabajadores. Sin embargo, pese a ello, el trabajador sigue demostrando bajo rendimiento. Entonces, usted le otorga 30 días para que mejore. Si en esos 30 días no ha logrado mejorar digamos, sus tareas, su desempeño, ya usted le puede iniciar un procedimiento de despido. ¿Correcto? En el caso de las tardanzas reiteradas, ¿sí? Les invito a leer esta casación laboral, ¿sí? Para que se dé una causal, ¿no? Por tardanza reiterada, ¿no? Por ejemplo, la norma no indica cuántas veces se debe dar para que sean reiteradas. En este caso, tomemos como criterio, por ejemplo, el tema de, para que se evite problemas, ¿sí? Reiteradas es a partir de la segunda vez. Si alguien, por ejemplo, llegó tarde 2 veces, ya es reiterada, porque la norma indica. Reiterada es más de una vez, según los conceptos. Entonces, usted posiblemente, si alguien llega tarde 2 veces, le inicia un proceso de despido, ¿no? Entonces, el juez, ¿no? Y va a haber bastante discusión, van a revisar las casaciones, la casuística, etcétera, para que un juez laboral pueda determinar si es que 2 veces fue reiterado. Entonces, usted, ¿no? Con ánimos de salvaguardar los intereses de la empresa, ¿no? Espere a que estas tardanzas sean, digamos, el término reiterado, pues, sea para unas 4 veces, ¿sí? Tomando como criterio el abandono de trabajo, que indica la norma que es más de 3 veces. ¿Sí? Entonces ya tiene de dónde, pues, por lo menos sustentar, ¿no? ¿Correcto? Y hay menos riesgo de que un juez laboral le diga, pues, que estuvo mal aplicado, ¿no? El principio de tardanza del término reiterado, ¿sí? Entonces, hasta aquí, por favor, alguna consulta, ¿sí? En los casos de las tardanzas, esta debe ser reiterada, ¿no? Que dicha impuntualidad haya sido acusada por el empleador. Usted debe notificar al trabajador por escrito respecto a esta impuntualidad que está teniendo. Sí debe tener la evidencia objetiva de que el trabajador es impuntual, que está llegando tarde, ¿sí? Entonces, a ver, por favor, vamos a leer el chat. Ok, vamos a ver si hasta aquí, por favor, todo está claro. Sus manitos, sus like, por favor, para poder avanzar. Si levantan sus manitos, ok, las manitos del Zoom, ¿sí? Ok, entonces muchas gracias a todos por su atención, ¿sí? Vamos a avanzar al siguiente punto. Trabajadoras embarazadas, ¿sí? Las gestantes no podrán ser despedidas por su condición, ni por el nacimiento de sus hijos, ni por el periodo de lactancia.
En caso se vulnerasen los derechos de alguna trabajadora, se puede presentar la denuncia a SUNAFIL. Si la trabajadora es despedida como consecuencia de haber notificado a su empleador sobre su embarazo durante los 3 primeros meses de prueba, ¿no? O en caso exista un periodo más prolongado, este despido es nulo y se podrá solicitar en la vía judicial la reposición, ¿sí? Las trabajadoras, ¿no?, que están embarazadas, por ejemplo, la norma indica que mientras estén en el periodo de prueba, a excepción de, o a diferencia de los otros trabajadores, estas trabajadoras que están en gestación, ¿sí?, no pueden ser despedidas, ¿sí? Están protegidas por la norma. Si una empresa despide en el periodo de prueba a una trabajadora que está embarazada, no está cometiendo una falta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la norma es bastante comprensiva y se aplaude la protección, ¿no?, a las gestantes, ¿sí? Vamos a avanzar. Luego tenemos incapacidad sobrevenida, un trabajador que obtiene una incapacidad permanente durante el desarrollo de la relación laboral. Alegar que el trabajador ya no puede cumplir con las funciones que desarrolla el puesto que ocupa, el empleador se encuentra obligado a efectuar ajustes razonables correspondientes según el puesto y la incapacidad adquirida. No efectuar ajustes razonables en caso se acredite que resulte imposible efectuarlo, se deberá buscar una plaza vacante en la empresa para que el trabajador pueda ser reubicado en dicho puesto, ¿sí? En este caso, pues, si un trabajador adquiere una incapacidad, la empresa tiene que hacer todos los esfuerzos para poder darle las condiciones físicas laborales, ¿no?, para que pueda desempeñar satisfactoriamente su trabajo. Sin embargo, si la empresa hace su mayor esfuerzo por querer darle todas las condiciones físicas laborales, ¿no?, de pronto un ambiente de trabajo adecuado, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, si es que no se logra el objetivo, que es que se sienta bien, ¿no?, en el ambiente físico, de que pueda tener todas las posibilidades y que tenga un buen desempeño, si es que no se logra conseguir, entonces deberá buscar una plaza vacante en la empresa, ¿no?, para reubicar al trabajador en otro puesto, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. El procedimiento legal de despido por falta grave, ¿sí? Primero está la comisión de la falta grave. Usted identifica la falta grave o le notificaron de una falta grave. Tiene que haber un procedimiento de investigación. La norma no indica cuánto es el procedimiento de investigación. Eso ya es algo interno, ¿no?, y que debe ser razonable, ¿correcto? Pero debe ser razonable, pero oportuno. Por ejemplo, si usted tome conocimiento que un trabajador ya ha faltado a su centro de labores más de 3 días consecutivos, ¿no?, debe iniciar la investigación desde el quinto día, ¿no?, desde el quinto día. No debe iniciarla en el día 20 ni en el día 30, ¿no?, porque ya no sería oportuno, ¿sí? Por eso se indica que el plazo debe ser razonable. Se debe hacer la imputación de falta grave, ¿sí? La imputación de falta grave. Después de que el trabajador es debidamente notificado vía notarial, hay que esperar 6 días para su respuesta. Tiene 6 días para responder, ¿no?, que son los descargos del trabajador, y luego ya en el día 7 ya puede iniciar la carta, le puede hacer llegar la carta de despido, ¿correcto? En este esquema, en este cuadro, se visualiza el procedimiento de despido, ¿sí? Si hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat para consultar, ¿sí?, si tienen algún comentario también. Ahora, ¿hay excepciones con respecto a los plazos? Sí, por ejemplo, en los casos de flagrancia, ¿sí? Imaginemos que un trabajador, ¿no?, es encontrado en flagrancia. Flagrancia es que in situ, en ese momento, se generó la evidencia, ¿no? Fue encontrado robando, ¿no? Las cámaras de seguridad lo detectaron robando, el supervisor de la empresa fue testigo y lo vio robando, llamaron a los de seguridad y le encontraron en su mochila los bienes sustraídos de la empresa. Flagrancia. En ese momento llaman a la policía levanta un acta en ese momento, lo llevan a la comisaría, flagrancia, ya se configuró la flagrancia. Es necesario imputarle la falta grave al trabajador cuando ya se generó todo este tema de la flagrancia y hay todas las evidencias objetivas en ese momento, ya no es necesario.
De inmediato, la carta de despido, ¿correcto? De inmediato, la carta de despido. Vamos a avanzar. Por favor, si hasta aquí todo está claro, sus manitos, su like. A ver, vamos a dar 30 segundos para consultas. 30 segundos para consultas. Pueden hacer sus consultas en el chat, por favor. Vamos a ver el chat. Estoy volviendo al chat un momento. A ver. Paola Torres nos dice ya es secretario de la empresa, ok. Reina Lidia Cusi Flores nos dice, aquí está hay una consulta 2. Y en caso de paternidad, si el padre de familia es quien trabaja, le dan sus 10 días de paternidad y le despiden, ¿hay alguna ley que protege a los varones? Sí, claro, está protegido, no pueden despedirlo mientras esté dentro del periodo de licencia por paternidad, ¿no? Que es la ley 29409, ¿sí? 29409, ¿correcto? Voy a consignarlo en el chat para que lo voy a darle, para que usted pueda revisarlo, ¿sí? Un momento. Esto es en razón a la consulta de Reina Lidia Cusiflores, ¿sí? Sí, está protegido, correcto. Ok, Reina Lidia Cusiflores, está respondida su consulta. Estamos revisando el chat en este momento. Luego tenemos Paola Torres, hace una consulta. Ya. Ok. Paola Torres nos dice, y en ese caso, ¿cómo se haría la liquidación? ¿A qué caso puntual se refiere Paola? A ver si hace la consulta, por favor, más específica. Ahí creo que el orden de los chats ha cortado el hilo de su consulta. Vamos a avanzar, a ver. En el caso de Paola, por favor, aquí, a ver si especifica su consulta. Creo que ahí se ha cortado en el chat. Vamos a avanzar entonces. En breve vuelvo al chat, ¿sí? En breve vuelvo al chat para avanzar. Dedicamos unos minutos finales antes de que se cumpla la hora que nos da la institución y respondemos las preguntas, ¿sí? El procedimiento legal de despido por falta grave, ¿no? Posibles errores en el despido si es que no se logra demostrar fehacientemente de forma objetiva la falta grave, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si usted indica que el trabajador ha llegado ebrio varias veces, reiteradas veces, pero no tiene las evidencias, es un error. ¿Sí? No se ha formalizado por escrito los documentos, por ejemplo, que sustentan, ¿cierto? No ha notificado al trabajador,
¿sí? Por ejemplo, no le permite obtener los resultados de la investigación al trabajador, también son errores, ¿no? Que podrían implicar un problema para la empresa más adelante, en caso de demanda, ¿sí? La vulneración al principio de inmediatez, complejidad y la falta y organización empresarial. El tema de inmediatez, por ejemplo, es que la imputación de las faltas debe ser oportuna. Debe ser oportuna, ¿sí? Por ejemplo, usted no puede imputar una falta grave que ocurrió hace meses, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que pierde ya validez, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué no lo hizo de forma oportuna? ¿Sí? Ya, ok, Paola Torres nos consultaba en el caso de la flagrancia, si es que un trabajador es encontrado, por ejemplo, sustrayendo bienes en caso de flagrancia, ¿cómo sería con su liquidación? Pues se tiene que esperar, no se le puede entregar la liquidación, ¿sí? En este caso, como hay un proceso que va a ser penal, ¿sí? Porque la empresa va a demandarlo, va a denunciarlo al trabajador, entonces se tiene que resolver el caso, ¿sí? Se tiene que salvaguardar también los bienes de la empresa, ¿sí? Correcto. Vamos a avanzar. No se le debe entregar de inmediato la liquidación en ese caso, ¿sí? Fórmulas de pago, ¿no? Por ejemplo, renuncia incentivada, ¿no? Tenemos el incentivo como suma graciosa, compensable, grabado por impuesto de la renta de quinta categoría, ¿sí? Evita futuros reclamos. Beneficio para constitución de empresa, el cual resulta cuestionable para la SUNAT en caso de fiscalización no es compensable. El mutuo disenso no debe incluir sumas extraordinarias computables, ¿sí? Siempre es bajo el concepto de gratuito. El despido arbitrario, ¿sí? La ida genera un ahorro al empleador, ya que se encuentra inafecta al impuesto a la renta, ¿sí? Equivale a una remuneración y media por cada año de servicio completo, con un máximo de 12 remuneraciones, pero puede generar daños, ¿sí? Todos estos procedimientos, todas estas fórmulas no garantizan de que más adelante el trabajador pueda presentar una denuncia o una demanda, ¿sí? ¿A qué beneficios accedo si me cesan del trabajo o si decido renunciar, ¿no? Una vez terminada la relación laboral y si está registrado en planillas, ¿no? Las empresas deben entregar a los trabajadores la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Después de las 48 horas, ¿sí? Dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. ¿Qué requisito debe cumplir? Pues estar en planilla, ¿sí? Debe tener un mes de vínculo laboral, ¿sí? Mínimo 30 días. Si Juan Pérez ingresó a trabajar a la empresa, por ejemplo, el 1 de enero, le corresponde beneficios sociales, ¿no? Después de que ha cumplido un mes, después de que ha cumplido 30 días, a partir del 1 de febrero ya tiene derecho a beneficios sociales. Antes de ello, no, ¿sí? Cualquier causal de extinción de vínculo laboral, ¿sí? Debe cumplir con este requisito, ¿sí? Para que se configure correctamente el despido o la desvinculación y por tanto también se dé la liquidación de beneficios sociales, ¿sí? De como consecuencia la liquidación de beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios que tiene derecho un trabajador? A los que tiene derecho, ¿no? Hemos visto casos de liquidación de beneficios sociales, ¿sí? Debe tener, por ejemplo, la liquidación de sus beneficios sociales de vacaciones, ETS, gratificaciones, ¿correcto? Y debe la empresa también entregarle al trabajador su hoja de liquidación de beneficios sociales, la carta de liberación de CTS, ¿sí? ¿Qué pasa si es que lo despiden? ¿Qué va a pasar con su liquidación? Tienen que entregarse, ¿sí? Debe ser pagada, ¿correcto? Debe ser pagada dentro de las 48 horas posteriores. ¿Qué pasa si la empresa no cumple con el pago íntegro u oportuno de la liquidación? Tiene que hacer dependiendo del monto, ¿no? SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Perdón, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo o Poder Judicial, ¿sí? Recuerda usted que ir al Poder Judicial
demanda de mayor gasto, porque va a tener que contratar un abogado que le arme una demanda, ¿sí? Pagar los derechos de una demanda, tiempo, etcétera, ¿sí? SUNAFIL, Ministerio de Trabajo o el Poder Judicial. Ideas para manejar una desvinculación laboral de una manera profesional y respetuosa, ¿sí? En este caso, lo que yo personalmente les sugiero es que trabajen siempre un proceso de desvinculación laboral bajo las premisas siguientes. Primera premisa es que está trabajando con seres humanos, no está trabajando con máquinas. Y detrás de cada ser humano, detrás de cada persona, hay una familia, ¿sí? Hay una familia. Entonces, la labor que usted desempeña en recursos humanos es una labor bastante importante dentro de la empresa, de bastante responsabilidad. Si usted, por ejemplo, aplica un mal procedimiento, ¿no? Y de pronto despide a una persona injustamente, ¿no? Lo que va a tener es una persona que va a llegar a su casa y posiblemente tiene hijos, familia, y va a llegar triste, sin empleo, ¿no? Imagínese usted un padre de familia comunicándole a sus hijos que se ha quedado sin trabajo. Entonces, tiene que actuar con responsabilidad. Sí, la labor investigativa, la labor de investigación que usted va a realizar, debe hacerla con mucha responsabilidad, ¿correcto? La forma como comunica un despido a un trabajador también es importante. Debe hacerlo de forma asertiva, con bastante empatía, ¿sí? Y la otra premisa es que haga todo el proceso siempre bajo el principio de que la mejor forma de solucionar los problemas es la comunicación, ¿sí? La comunicación, el diálogo y la negociación, ¿sí? Tiene que tener técnicas de negociación, tiene que aprender a negociar para tener un proceso de desvinculación satisfactorio, ¿sí? Entonces, hay empresas también que tienen programas donde recolocan a los trabajadores en otras empresas, ¿sí? También se podría aplicar estas políticas internas. ¿Qué hacer para renunciar efectivamente, ¿sí? La renuncia es un acto unilateral. El trabajador puede decidir renunciar, sin embargo, tiene que ver las consecuencias que podría tener este acto, ¿sí? Para ello también debe aplicar una comunicación efectiva con su empleador, ¿sí? El preaviso, importante. Recuerde usted que tiene que hacerlo con 30 días de anticipación, ¿sí? Si quiere reducir el plazo, envíe una carta de solicitud de exoneración del plazo al empleador. Si el empleador se lo niega, no se vaya de la empresa en automático. Converse personalmente, exponga sus razones con sinceridad, con honestidad. Tenga la seguridad que si usted es honesto con lo que dice y con lo que siente, el empleador le va a entender, ¿sí? Y ambos encuentren la mejor solución, porque a las empresas tampoco le conviene que los trabajadores se retiren y dejen abandonado el puesto, ¿sí? Lo que aprendimos el día de hoy para la reflexión, ¿sí? Para la reflexión, tenemos estas preguntas para que ustedes puedan aplicarlas después de la clase, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a las conclusiones, ¿sí? La extinción del contrato se extiende como la extinción del contrato se entiende como la finalización definitiva de la relación entre el trabajador y empleador, ¿sí? En el caso de que un trabajador decida renunciar, tiene que hacerlo con 30 días de anticipación, ¿sí? Si es que quiere desvincularse antes de estos 30 días, emitir su carta de solicitud a la empresa de exoneración de este plazo, ¿sí? El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización, ¿no? Porque es un despido justo. Pero para que se configuren realmente como justo, usted debe generar debidamente todas las evidencias objetivas. ¿Qué son evidencias objetivas? Documentos que sustenten ello, ¿sí? Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar que está en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización, ¿sí? Recuerde que es una remuneración y media, ¿no? ¿Sí? Por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 remuneraciones. Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Vamos a leer el chat, ¿sí? Ok, ok. Si tienen alguna consulta adicional, en la próxima clase, los modelos de carta de preaviso, despido, ¿sí? Voy a
Ok, los modelos los voy a pasar en breve. Un momento. Tengo que cargarlos. A ver, un minuto más para poder pasar los modelos, por favor. Ok, un momento. Estoy cargando, ¿ya? Un momento. Ya. Ok, tengo el enlace de la carta de despido. Por favor, revisen el chat a ver si les llegó. Por favor, revisen el chat y me confirman si lo pueden descargar. Sí se puede descargar, licenciado. Sí, ya en breve voy a... Un momento, carta de despido. Ya, me falta la carta de preaviso. Un momento, por favor, ¿ya? Carta de preaviso de despido. Ok, también ya la tengo aquí. Un momento. Estoy configurando la privacidad del link para que puedan ustedes descargarlo. Ok. Tienen el link de descarga también de la carta de preaviso de despido, ¿sí? Lidia, Reina Lidia Cusi nos dice, ok, esos dos documentos se los voy a hacer llegar entonces al señor coordinador a través del WhatsApp y para que él se los remita, ¿sí? En este momento lo hago y se los remite a ustedes, ¿sí? Entonces, para que los puedan tener, ¿correcto? Entonces damos por concluida la sesión el día de hoy y en la próxima clase vamos a ver el tema del T-Registro, PLAME y AFPNet. ¿Sí? Si hubiese alguna consulta que no fue resuelta en la clase, de pronto por tiempo, me lo hacen saber al inicio de la siguiente clase, por favor, ¿sí? Para que todo quede resuelto. A todos, muchas gracias por su participación y nos reencontramos en la siguiente clase, ¿sí? Muchas gracias. Me confirman también si es que lograron descargar, por favor, levanten sus manitos si es que lograron descargar los dos archivos. Ok, entonces ya se puede